De Puebla, a Víctor Carrancá, que me tome esta llamada telefónica. Fiscal, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, pues ¿cuál es la situación primero que se está viviendo en estos momentos? Ya teníamos un reporte de nuestro compañero Eric Almanza hace un rato en torno a amenazas de pobladores ahí de la zona, en donde hoy pues podía haber riesgo de que se repitieran las imágenes tan cruentas, tan dolorosas que vimos el día de ayer. ¿Qué información hay, fiscal, hasta el momento? Bueno, los operativos continúan, desde luego que esos no se van a detener. Ujú. Perdón, van a continuar. Está trabajando el Ejército, la Policía Militar, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía. Hay un grupo de coordinación y los operativos van a continuar en toda la zona, no solo en Palmarito, sino en los municipios en donde se da esta actividad de robo de hidrocarburos. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno estatal? Porque aquí hay un asunto en donde comienzan los tipos de fuero del delito, son delitos federales, son delitos estatales, y en donde también, ¿por qué no decirlo? Pues empiezan a echar bolita entre autoridades. ¿Qué capacidad tiene el gobierno estatal, el gobierno de Puebla para hacer todo esto? Ya son muchas de los guachicoleros, fiscal. Solamente recordar lo que sucedió en la semana con esta trágica historia de pues la familia que perdió un bebito y hubo agresiones sexuales. Decían ustedes, fueron los guachicoleros también, en este caso de San Martín Texmelucan. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitarlo? ¿Están haciendo operativos estatales ahí en el pueblo, en Palmarito? ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo y lo que se debe hacer es la coordinación entre todos los órdenes de gobierno. Uh-huh. Desde luego que todo el tiempo se ha trabajado junto con el Ejército, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fundamentalmente, en actividades conjuntas y coordinadas. Tenemos, por ejemplo, este año se han asegurado más de 2 millones de litros de combustible y gran parte de ese combustible lo asegura la Policía Estatal, pero siempre trabajando en coordinación con el Ejército. Aquí en Puebla, ante el crecimiento que ha tenido el robo de hidrocarburo y la participación de muchas personas de la población civil, digamos, que se involucran con esta actividad, se ha reforzado todo el operativo con, primero llegaron 500 elementos del Ejército, luego se incrementaron a 1,500, llegó Policía Militar, contratada por el propio Estado en un convenio que se hizo con la Policía Militar, y entre todos se ha estado combatiendo. Es un fenómeno muy complejo porque son muchos kilómetros de ducto, es uno de los principales ductos del país, el que va de Minatitlán a México, y en el tramo de Puebla hay 100 kilómetros muy críticos en donde el ducto pasa por las poblaciones, y por tanto es muy sencillo que las poblaciones, digamos, gente de la población se involucre en estas actividades perforando los ductos. Son las poblaciones, citando justamente lo que ha dicho fiscal Víctor Carrancá, fiscal general en Puebla, son las poblaciones, y por lo que veíamos ayer, pareciera que la población o una gran parte de la población de Palmarito vive de la ordeña de combustible, ellos y muchas otras más. Combatir a una población que vive del robo de combustible, pues nos habla de que se tiene que ser una resolución con un problema, de un problema integral. Qué tan desesperada podrá estar una comunidad o qué tanta oportunidad verá una comunidad para robarse el combustible y vivir al respecto de ellos. Son pueblos que viven de la delincuencia organizada. Pues qué grave, qué se va a hacer. Digamos, son dos tópicos. Por un lado, sí hay grupos de delincuentes o de delincuencia que controlan esta actividad, grupos además muy violentos. Hace algunos meses tuvimos un operativo en la Encrucijada. Ese grupo era de los Zetas que vinieron de Veracruz y tomaron el control de una parte del Triángulo Rojo. Este es otro grupo delictivo que lo tenemos perfectamente identificado. Pero lo que hacen estos grupos es empezar a repartir dinero, empezar a socializar el tema, permitir a la gente que participe con pequeñas cantidades, que vendan hidrocarburos robados, etcétera. Y por supuesto que es un problema que se tiene que atacar de manera integral. Lo decía ayer el gobernador del estado, Antonio Gali, se tiene que recomponer el tejido social, tiene que haber una parte de prevención fundamental para que las familias entiendan que no pueden permitir que sus hijos, las esposas o los esposos se dediquen a esta actividad, porque las consecuencias, desde luego, son muy graves. ¿Cuál es el otro grupo fiscal? Nos decía, son los Zetas, uno, y este es uno nuevo. Era un grupo local. Aquí sucedió un fenómeno muy, ¿Los Bucanas? bueno, no curioso, era un grupo local. ¿Los Bucanas? No, el Buchanan es el grupo que llegó de Veracruz, Ok, esos eran los perteneciente derivados a de los los Zetas. Zetas. Así Ok. es. No, este es otro grupo que tenía el control.
no tenía índices de violencia como los que ahora se han presentado. Cuando llega el grupo de Veracruz, el Buchanan's, empieza una guerra, el Buchanan's empieza a tomar el control prácticamente de toda la zona, y ahora que se desarticuló ese grupo, era previsible, y ya lo habíamos comentado en los grupos de coordinación, que los grupos que subsistieron iban a tratar de tomar el control. Entonces, por eso se han incrementado incluso los operativos. Hay una gran presencia del ejército, que la verdad es que con mucho valor, como siempre lo ha hecho, han enfrentado esta situación, pero el Estado ha participado activamente en todos los órdenes. Hemos tenido reuniones con altas autoridades, con Pemex, con Hacienda, en fin, para que se vea la forma de combatirlo integralmente, desde los recursos financieros, las gasolineras que compran hidrocarburos robados, la propia paraestatal que tiene un problema interno que no se puede negar. Entonces es un tema que se tiene que combatir integradamente por los tres órdenes de gobierno. Finalizaría preguntándole, estas gasolineras, ¿están detectadas algunas de ellas? ¿Han podido hacer operativos contra los dueños de las mismas? Porque es cierto, también hay gasolineras que están comprando combustible robado, hidrocarburo robado, y no nada más en Puebla, en gran parte del país. ¿Están detectadas, al menos ahí? Sí, están detectadas, y hace algunas semanas se hizo un operativo conjunto en donde ya la Secretaría de Hacienda traía toda la información por parte de Pemex de las compras, los movimientos financieros. Se intervinieron en ese operativo, se intervinieron 7 gasolineras, pero ese operativo también va a continuar. O sea, ¿los detectaron por la contabilidad? Sí, se hizo un análisis por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, por el SAT, el movimiento de cuentas bancarias, etcétera, y por Pemex, en cuanto a un análisis muy preciso de cuánta gasolina compran a Pemex y cuánta venden, y unos altibajos así totalmente absurdos que indican que están comprando hidrocarburos robados. Víctor Carrancá, fiscal general en el Estado de Puebla, gracias por la comunicación. Al contrario, Luis, muy amable, muchas gracias, buenos días. Buenos días.